Bien, a la espera de lo que va a ser la renovación del poder electoral, en paralelo estamos viendo una campaña, vamos a decir campaña, porque hay un proceso de elección de un sector político del país que son las primarias, el 22 de octubre, y en ese camino, bueno, estamos viendo que el discurso va subiendo de tono en la medida que nos acercamos a la fecha, ya casi 70 días faltan para que finalmente la primaria de la oposición, bueno, si es que se puede celebrar, porque también hay preocupación de algunos y también le voy a consultar al doctor su visión respecto a eso, pero estamos viendo una campaña que va subiendo el tono. ¿Cómo lo ve? Bueno, digamos, es normal que en una contienda electoral, y esta contienda es la lucha por el poder de la presidencia de la República, los ánimos se exacerben. Lo que no es normal es que eso llegue a la violencia física y que el Estado utilice a los cuerpos de seguridad o el PSV a los militantes para agredir a candidatos como María Corina Machado, Delsa Solórzano, Enrique Capriles. Todo aquel que va a un acto en el interior de la República está expuesto a una agresión física. Puente dice, de lo que se trata es hoy en día de exponerle a los venezolanos cuál es la visión que tenemos del país que queremos. Yo comentaba al comienzo del programa y en la pausa también, asistí en Cumaná a una entrevista en televisión y allí la preocupación era el tema del puerto pesquero, de la pesca que ha disminuido, el tema del alto costo de la vida. Por ejemplo, en Cumaná hay una fábrica de harinas precocidas de maíz y al lado está un pastificio, una procesadora de trigo que están totalmente cerrados. Eso es desempleo, eso es caída del poder adquisitivo, eso es hambre. Esta contienda electoral que pueda servir para decirle a los venezolanos, los candidatos y las fuerzas políticas que los apoyan, qué van a hacer para que el venezolano tenga mayor abastecimiento alimenticio, acceso a los productos de primera necesidad, mejoramiento en el poder adquisitivo, mejoramiento de los servicios, entre otros la salud. Entonces, el debate hoy, en lugar de las opciones que tienen todo el derecho de presentar sus preferencias, es qué tipo de país le proponemos a nuestros compatriotas a partir del cambio de 2024. Y en relación al tema de las primarias, para abordarlo de una vez, ya que el tiempo en televisión es muy precioso, sí, el partido Unión y Entendimiento Puente está, sin todavía pronunciarnos por un candidato o una candidata en particular, ayudando a que las primarias sean un evento exitoso. ¿Qué llamamos nosotros exitoso? Una buena concurrencia y que haya respeto al resultado. Y al mismo tiempo que de allí no solo salga un abanderado del cambio, sino un programa. Recientemente se firmó... No un nuevo líder de la oposición como algunos quieren. ¿Cómo lo ve? La primaria es para escoger un candidato presidencial. No se trata de escoger un nuevo líder de la oposición, porque hay sobre esto distintas visiones. Pero lo importante es que sea un proceso concurrido, que sea respetado su resultado y que en torno a esa candidatura nosotros le digamos a los venezolanos, este es el país que queremos y podamos en el 2024 ser competitivos y por la vía electoral iniciar una nueva etapa en el país. Ahora, pero si bien Puente no ha fijado posición, estamos viendo 13 candidatos con mensajes totalmente distintos y con visiones del país totalmente distintas, algunas hasta contrapuestas. Por ejemplo, ayer Claudio Fermín acá en estudio decía, es imposible una candidatura única porque, por ejemplo, María Corina Machado quiere privatizar PDVSA, pero Enrique Capriles dice que no. Entonces, ¿cómo compaginar 13 visiones distintas del país? Muy difícil, muy difícil. Damos nuestra opinión, Carlos. Nuestra opinión es que Puente se inclinará por aquella candidatura que proponga un país de reconciliación, un gobierno de unidad nacional y un programa de reinstitucionalización y de recuperación económica. Esa es una primera característica, afinidad con la propuesta programática del candidato o de la candidata. Y en segundo lugar, que esa candidatura sea competitiva. Saliendo de las primarias, evidentemente será la candidatura que a todas luces
tendrá la primera opción frente a la Claro. candidatura del oficialismo. ¿Y la inhabilitación le resta competitividad? Por supuesto, por supuesto. Las inhabilitaciones son injustas. Cuando se anunció la inhabilitación de María Corina Machado, en cuestión de minutos, Puente se pronunció, diciendo, nos parece que es una medida inconstitucional, sobrevenida, injusta, no solamente la de ella, sino las inhabilitaciones que hay sobre Enrique Capriles o sobre Freddy Superlano o cualquier inhabilitación que se pueda producir. Allí tendremos nosotros que decidir, cuando digo nosotros, digo las fuerzas, tanto políticas como de la sociedad civil que luchamos por un cambio en Venezuela, tendremos que decidir si el candidato o la candidata que surja de las elecciones primarias no puede ser finalmente inscrita esa candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Las primarias es un mecanismo, no es un fin en sí mismo, es un mecanismo para escoger un candidato presidencial. Los chinos dicen, no importa el color de los gatos con tal de que cacen ratones. Vamos a transitar de aquí al 22 de octubre con fe, con entusiasmo, el camino de las primarias. Pero si antes del 22 de octubre o después del 22 de octubre surgen inconvenientes en torno a una candidatura, bueno, están otros mecanismos. Están los mecanismos de las mediciones de encuesta, los consensos. Lo importante al final no es tanto la primaria, aun cuando, repito, Puente está en favor de ese y ayudando en esa dirección. Aquí lo importante es una candidatura y un programa de cambio que sea atractivo y que reúna las aspiraciones de los venezolanos. ¿Cuáles son esas aspiraciones? Que se pueda vivir en paz, que haya reconciliación, que se reactive la economía, se invite a los capitales nacionales y extranjeros y las tecnologías al petróleo, a la agricultura, a las industrias básicas, aumente el poder adquisitivo, se mejoren los servicios como salud, transporte, agua potable, que una vida digna y mejor para nuestros compatriotas, que no haya necesidad de este fenómeno doloroso del éxodo de la migración. Se habla de 7 millones de compatriotas que han tenido que buscar en otras tierras, dejando aquí pertenencias, afectos, a buscar en otras tierras el porvenir que Venezuela les ha negado. Y que no se inscribieron en la primaria algunos. Por ahí unos números no compaginan con esa cifra, ¿no? Lo conversamos luego de la participación de la audiencia con nuestro invitado Irán Gaviria. 0412-700-7606 es nuestro WhatsApp para sus preguntas y comentarios. Comenzamos con Simón Bastidas, que nos escribe desde San Felipe, en el estado de Yaracuy. Buenas tardes, saludos desde San Felipe. Para el doctor Gaviria, sería un tremendo candidato para el CNE. Bueno, no se inscribió. No. Por una razón que dije. Para ser rector del CNE, uno de los requisitos es no ser un militante político. Y yo soy presidente de una organización política. José Sánchez nos escribe desde el cementerio acá en Caracas, desde Petare, disculpen. Quiero preguntar al doctor Gaviria qué piensa de los presos políticos, qué deben hacer con ellos. Bueno, se estima que, y un preso político no es un número, que hay cerca de 300 venezolanos. El Foro Penal actualizaba las cifras unos días. Sí, alrededor de 300 venezolanos que por razones políticas están privados de libertad. Nosotros abogamos por la libertad de todos los venezolanos y que se respete el derecho constitucional de la libre expresión. Recientemente vimos que fueron condenados a 16 años líderes. 6 dirigentes sindicales. 6 líderes sindicales y a todas luces un proceso amañado y un proceso cuyo delito es el pensamiento político. Alberto Anselmi nos escribe desde Mérida, en el estado de Mérida capital. Buenas tardes para todos, al invitado. Debería haber un solo candidato y así el pueblo mismo tendrá confianza para un cambio de gobierno. Ciertamente, de eso se trata, de que podamos ponernos de acuerdo a través, en primera instancia, de las primarias. Si no son las primarias o si el candidato que surge de las primarias finalmente no puede inscribirse a través de otro mecanismo, y que quienes queremos un cambio presentemos una candidatura robusta. ¿Robusta en qué sentido? Con un programa, insisto en eso, y para lo cual Puente
le ha presentado a los distintos factores puntos políticos nuestra propuesta, 20 puntos para Venezuela, un programa que incluya estos puntos que hemos mencionado y una personalidad que brinde confianza tanto a la comunidad nacional, a los venezolanos, como a la comunidad internacional. Eduard Pernilla desde San Cristóbal, en el estado Táchira. Bueno, ya está con esta respuesta, creo que respondimos la pregunta. Irán Gaviria, ¿cuál piensa que es el candidato más idóneo para enfrentar al régimen? Ya lo dijo allí más o menos nuestro invitado. También por acá nos escriben desde el estado Monagas. Buenas tardes, saludos cordiales. Erasmo Peña desde Sotillo, en el estado Monagas. Doctor, ¿qué viene después de las primarias? Bueno, viene la emergencia de una candidatura y de un programa de gobierno que presentaremos para las elecciones presidenciales del 2024 con la esperanza y con el entusiasmo de que esa candidatura y ese programa triunfen en ese proceso electoral. Giovanni Grosso nos escribe desde Caracas. Buenas tardes. Por un lado, un grupo promueve las primarias, otro no sabemos qué camino propicia y otros parecen estar por su cuenta de manera individual. Por ahora, ningún candidato unitario. ¿Cuál consideran, Gaviria, que podría ser aquel venezolano que pudiese unir a toda la oposición política en Venezuela? Ya más allá de la primaria, hablemos de todos los que están en el ambiente. Bueno, repito, Carlos, por ahora vayamos un día a la vez. Nuestro empeño como partido político, como Partido Unión y Entendimiento Puente, es que la primaria sea exitosa y de allí surja una candidatura robusta en el programa de gobierno y en la competitividad electoral. Si por alguna circunstancia esa candidatura o ese proceso no llega a feliz término, bien sea porque lo bloquea el oficialismo, el caso de la primaria, o porque no se permite la inscripción en el proceso electoral del 2024, pongámonos de acuerdo en aquel venezolano o venezolana que pueda llevar adelante ese programa de gobierno. Barinas 2022, enero del 2022. Freddy Superlano ganó la elección frente a Argenis Chávez el 21 de noviembre. El Consejo Nacional Electoral Oficialista, siguiendo órdenes del PSV y del Ejecutivo, a través de la sala electoral, impidieron la proclamación de Freddy Superlano, quien había ganado por 250 votos. Ordena la repetición de las elecciones para el 10 de enero del 2022. Se dice primero la esposa de Superlano, la inhabilitan. Y arbitrariamente, una persona que no ha sido nunca un cargo en la administración pública. La inhabilitan solo por tener el apellido Superlano. Viene Julio César Reyes, que había sido alcalde de Barinas, y lo inhabilita. Y finalmente aparece la candidatura de Garrido, y esa candidatura triunfó, ya no por 250 votos, sino por miles de votos más. Y eso puede y muy probablemente suceda en el 2024. ¿Por qué es tanto el sentimiento de cambio y al mismo tiempo de rechazo a la actual gestión, con razones suficientes, que no se trata de cualquier candidato, pero si nosotros nos ponemos de acuerdo en una candidatura y en un programa y tenemos la capacidad de convencer a la mayoría de los compatriotas y a la comunidad internacional, porque será necesaria no para el proceso electoral, sino para el proceso de recuperación de la economía nacional y de sus instituciones, no tengo la menor duda que 2024 será un año de cambio en Venezuela, pacífico, constitucional, por la vía electoral. Doctor, gracias por acompañarnos esta tarde. Irán Gaviria con nosotros del Partido Unión y Entendimiento. Hacemos una pausa y al regreso Francisco Bello estará con nosotros en estudio desde la encuestadora Pronósticos. @en Contexto Piso @Carlos Penaloso en nuestras redes sociales.